una posición antagónica a la corriente política. Entonces, la voz que más se oye es una voz contraria a la migración, pese a que la mano de obra mexicana es contratada, es solicitada y que continúa fluyendo a los Estados Unidos. Ciertamente, en este año de 2009, en que se manifiesta la crisis económica, se pensó que habría un aumento de migración mexicana a los Estados Unidos mayor a los flujos normales año con año. No, lo que se ha visto en las estadísticas es que se mantiene igual o con una ligera reducción. Otra cosa que se pensaba que con motivo de la crisis económica en los Estados Unidos, el desempleo, iban a regresar trabajadores mexicanos allá hacia territorio mexicano, y el fenómeno definitivamente no se dio. ¿Qué ha pasado? Que el trabajador mexicano, si ha dejado de laborar, por ejemplo, en la construcción, que es el sector económico que más se resiente en una crisis, ha buscado trabajo en otras áreas laborantes, aun cuando la hora por jornada se la paguen menos. Si estaba en la construcción ganando sobre 12, 13 dólares por hora, se va a otros sectores donde le paguen 7, 8 dólares por hora. Entonces, mandará menores remesas, pero definitivamente busca emplearse. E incluso ese migrante también lo hemos visto que se desplaza ya internamente dentro de los Estados Unidos. Cuando el fenómeno de la 187 en California o de la propuesta 200 en Arizona, que se pensaba que a la hora de que pasaran estas leyes, los migrantes se iban a ir, efectivamente, Iban lo a que regresar hicieron, a México, iban a ¿verdad? regresar a México, no, se reacomodaron en Estados Unidos. Eran reglamentos o leyes Estatales restrictivas que contra los restringían migrantes. ya contra los migrantes, ¿no? Lo que pasó fue que se emigraron a lugares donde anteriormente no se daba migración, y ahora se les ve ya con mayor crecimiento. En Georgia se les ve, en Atlanta, se les ve en Carolina del Sur, se le ve en las Dakotas, se le ve en otros estados de la Unión Americana donde anteriormente no eran atractivos para la migración. Ya los encontramos mexicanos en diferentes partes de la Unión Americana, no tradicionalmente receptoras de ese trabajo. Ahora, baja la asimilación por la crisis, y esa es una vieja historia. Es una vieja historia. Los dejan entrar, no los ven cuando entran, y cuando terminan ya no los necesitan por me acuerdo de la recolección en los campos, ya no los necesitan, entonces los encuentran y los echan por fuera. Es decir, hay una relación perversa en todo esto, ¿no? Pero vamos a tener que ir a un corte y continuamos enseguida. Correcto. En este bloque, la producción de riqueza por parte del migrante en los Estados Unidos, la necesidad de reformar las leyes norteamericanas para evitar con permisos temporales el cruce ilegal de la frontera. Y reflexionar si la migración mexicana a Estados Unidos en el largo plazo es positiva o estamos descolonizando, estamos despoblando al país. Está usted viendo Acentos. La población mexicana en Estados Unidos, la política norteamericana frente a esta población, la visión de México sobre la inmigración. Aquí durante mucho tiempo hemos estado orgullosos, como tantas cosas malas de las que estamos orgullosos, es decir,
es que las remesas, lo que mandan los mexicanos que trabajan allá a México, bueno, es una maravilla, qué bueno que siga esto. Ya en algún momento era igual que el petróleo, si la misma cantidad subió, entonces qué maravilla, estamos recibiendo mucho dinero de los migrantes, ahora está bajando. ¿Cómo podemos ver eso, embajador? Las remesas famosas de Estados Unidos a México. Bien, la remesa definitivamente es una expresión muy positiva que habla muy bien del trabajador mexicano que siempre cuida a su familia y le manda el cheque, el giro internacional mes con mes. Incluso dentro del cariño que yo le tengo y el reconocimiento a los trabajadores mexicanos que han emigrado, es que primero llegan en una situación difícil, desconocida, organizan su trabajo, se asientan en un lugar y empiezan a mandarle dinero a su familia. Pero luego incluso llegan a crear labores de tipo social u obras de tipo social en la comunidad de origen. Se organizan por municipio o por estado y de repente hacen eventos, juntan una cantidad de dinero y se vamos a poner una toma de agua potable en mi ranchería, o vamos a arreglar la cúpula del pueblo, o vamos a poner una biblioteca o un auditorio porque encontramos que se está desmantelando este teatro, vamos a comprar las bancas y vamos a mandarlas. Entonces, hay expresiones de la población mexicana muy bonitas que hablan bien de ellos, de su sentido de generosidad, y este es el ejemplo de la remesa. Pero si la vemos ya en un contexto general, esas divisas que recibe México le permiten a México su comercio internacional, que fortalecen sus reservas. Sin embargo, uno debe preguntarse, ¿y es conveniente para el crecimiento de la economía mexicana como un país moderno depender de una pequeña parte, pero importante, de divisas generadas por remesas? Yo creo que definitivamente aquí México debe enfocarse más a generar esas divisas a través del comercio internacional y no tanto a través de las remesas. O sea, que mejor trabajen aquí. Es decir, deberíamos de buscar que esos trabajadores laboraran aquí, que esas empresas que reciben la mano de obra estuvieran en México y que mejor estuviéramos exportando esos productos. Ese para mí sería el sueño ideal de captación de divisas, no por la remesa, sino por la exportación. Sí, en algún momento el señor embajador nos hacía una cuenta, decía, bueno, y creo que son datos de Naciones Unidas, si bien llegaron tantos miles de dólares a México que mandan los trabajadores mexicanos al extranjero, ¿cuánto se queda allá en producción? Es decir, ahí hay cifras, ¿verdad? Ahí hay estudios económicos de lo que significa la remesa para un país y para otro. Sí, de la riqueza que genera el migrante mexicano, esos casi 12 millones, hablando en forma general, esos casi 12 millones de migrantes que la Universidad de Carolina del Norte hacía en su estudio sobre 200,000 millones de dólares, y vemos que nuestras remesas andan sobre los 23,000, 24,000 millones de dólares. O sea, ellos producen según un estudio de la Universidad de Carolina del Norte. O sea, americana. Americana. ¿Qué dice? Los mexicanos producen en Estados Unidos, generan esta riqueza consistente en 200,000 millones de dólares. Ahora, de esos 200,000 millones de dólares, ¿cuánto mandan de remesas a su país? Entonces hablamos de 23,000, 24,000 millones de dólares dependiendo el año. Entonces estamos hablando de que estarían enviando un 12, 14% de la riqueza que producen. El resto, 86%, 87%, se queda en los Estados Unidos. Entonces hablamos de una cantidad importante. Si la alcanzamos incluso a medir con relación a la economía de otros países centroamericanos de poca población, nos damos cuenta que al hablar de 175,000 millones de dólares, pues es un poder de riqueza de esos 11,800,000 mexicanos que han emigrado. Es un poder muy importante comparado con la economía de cualquier país centroamericano. Entonces no hablamos de un poder de compra ligero, sino un poder de compra real, efectivo, importante.
Entonces, sí es válido pensar, y si esa riqueza que se genera en Estados Unidos lo hubiéramos generado en México, conservando esos trabajadores, invitando a esas empresas extranjeras